Dicen que hay secretos que no deberían descubrirse y otros que, una vez conocidos, ya no te dejan escapar. La vecindad siempre fue un lugar humilde, lleno de risas, discusiones absurdas y momentos entrañables. Un lugar donde los problemas parecían pequeños y la vida, sencilla. Pero había algo que nunca encajaba del todo. El chavo. Nadie sabía realmente de dónde venía. Siempre decía que vivía en el departamento 8, aunque ese departamento nunca fue habitado por nadie. Siempre fue un cuarto vacío, oscuro, lleno de polvo acumulado por años. La puerta rara vez se abría, y cuando lo hacía, solo dejaba ver oscuridad. Aún así, el niño insistía y nadie se atrevía a cuestionarlo demasiado. Pasaban los años. Y mientras los demás crecían, él no. Primero fue algo sutil. Un detalle que parecía insignificante, fácil de ignorar. Don Ramón lo notó antes que nadie, pero no dijo nada al principio. Solo lo observaba en silencio, cada vez con más inquietud. El niño seguía igual. La misma ropa vieja. El mismo gorro gastado. La misma sonrisa inocente congelada en el tiempo. Oiga, murmuró una vez don Ramón, ¿no cree que ese chamaco debería haber cambiado aunque sea un poco? Doña Florinda lo miró con molestia. No empiece con sus cosas. Los niños crecen a su tiempo. Pero incluso ella lo notó. La Chilindrina dejó de ser una niña. Su voz cambió, su forma de pensar también. Kiko creció, su actitud se volvió distinta, menos infantil, más torpe incluso. El señor Barriga envejeció. Sus visitas se hicieron más lentas. Su respiración más pesada. Sus pasos más cortos. Pero el chavo no. Seguía igual. Exactamente igual. Como si el tiempo simplemente no lo tocara. Y con el paso de los años, su presencia comenzó a sentirse diferente. Incómoda. Su risa ya no sonaba tan inocente. Sus silencios eran más largos. Y su forma de observar a los demás empezó a inquietar. Como si los estuviera midiendo. Como si estuviera esperando algo. Una noche, don Ramón no pudo dormir. El frío era más intenso de lo normal. Un frío seco, que se metía en los huesos. Decidió salir al patio para tomar aire intentando despejar la mente. Entonces lo vio. La puerta del departamento 8 estaba entreabierta. Eso nunca pasaba. Nunca. Un presentimiento le recorrió el cuerpo. Algo dentro de él le decía que se fuera, que no se acercara. Pero la curiosidad pudo más. Se acercó lentamente. El interior estaba completamente oscuro, pero había un sonido. Un murmullo bajo constante como voces superpuestas. Y entre ellas una voz que reconoció al instante. La del chavo. Pero no sonaba como la de un niño. Era más grave. Más pesada. Más antigua. Don Ramón empujó la puerta. Y lo que vio lo dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños. Trazos irregulares, hechos con algo oscuro espeso. Había velas derretidas por todas partes, formando figuras deformes. Y en el centro un círculo. Dentro del círculo estaba el chavo. Pero no estaba solo. Había una figura en el suelo. Inmóvil. Silenciosa. El aire olía a hierro. A sangre. Llegaste muy temprano, dijo el chavo, sin voltear. Don Ramón sintió que el corazón se le detenía. Esa voz no era humana. El niño giró lentamente. Sus ojos ya no eran inocentes. Eran profundos, oscuros, como si no tuvieran fondo. Como si hubieran visto demasiado. No debías ver esto. Don Ramón intentó hablar pero no pudo. Su cuerpo no respondía. El miedo lo tenía completamente paralizado. El chavo sonrió. No te preocupes, todos los demás también se enteraron tarde. Las palabras pesaban en el aire. Como si no fueran solo palabras sino recuerdos. Y entonces don Ramón entendió. Recordó a la vecina que desapareció años atrás. Al hombre que vivía solo y nunca volvió a salir. A los rumores siempre ignorados. ¿Es necesario? Continuó el chavo, caminando lentamente hacia él. Cada paso resonaba de forma antinatural. Como si el suelo no quisiera sostenerlo. ¿Y si envejezco, muero? Se detuvo frente a él. El silencio se volvió insoportable. ¿Sabes cuánto tiempo llevo aquí? Don Ramón no respondió. No podía. El chavo levantó la mano. Y por un instante su apariencia cambió. Su rostro envejeció décadas en segundos. Su piel se volvió arrugada, sucia, quebrada. Sus ojos se hundieron llenos de cansancio infinito. Luego volvió a ser el mismo niño.
Esto es lo que soy sin ellos. Don Ramón quiso huir. Pero no pudo. La puerta se cerró sola detrás de él. Y los susurros comenzaron de nuevo. Más fuertes. Más cercanos. Más desesperados. Como si vinieran de todas partes. Como si estuvieran atrapados ahí. A la mañana siguiente, la vecindad estaba inquieta. Don Ramón había desaparecido. Seguro se fue sin pagar la renta, dijo el señor Barriga, intentando bromear. Pero su voz temblaba ligeramente. Nadie se rió. El chavo estaba en el patio. Jugando como siempre. Riendo como siempre. Mirando como siempre. ¿Y don Ramón? Preguntó Kiko. El chavo se encogió de hombros. Se fue como todos. Y volvió a reír. Pero esta vez nadie pudo ignorarlo. Los días pasaron. Luego semanas. Y poco a poco algo empezó a cambiar. Primero fue doña Florinda. Nadie supo exactamente cuándo empezó, pero su carácter se volvió más errático. Sus gritos ya no tenían la misma fuerza, parecían vacíos, como si repitiera algo aprendido. A veces se quedaba mirando fijamente al chavo mientras él jugaba, con una expresión que no era enojo sino miedo. Luego vinieron los sueños. Todos en la vecindad comenzaron a tenerlos. El mismo sueño. Un cuarto oscuro, el departamento 8 abierto de par en par. Susurros que no podían entender. Y de repente el sueño terminaba. Hasta que un día la Chilindrina soñó diferente. Ya no estaba sola. El cuarto oscuro seguía ahí, el departamento 8 abierto, los susurros rodeándola. Pero esta vez había alguien más dentro. Una figura de espaldas. Inmóvil. Temblando. «¿Papá?», susurró, con la voz quebrándose. La figura se giró lentamente. Era don Ramón. Pero no como lo recordaba. Su rostro estaba pálido, hundido, como si llevara años sin dormir. Sus ojos no tenían brillo. Parecían vacíos. «No mires atrás», dijo de inmediato, con una voz ronca, desgastada. «No importa lo que escuches, no mires atrás». La Chilindrina sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué te pasó? ¿Dónde estás?», preguntó, acercándose. Don Ramón dio un paso atrás. Como si no quisiera que ella se acercara demasiado. «No estoy en ningún lugar», respondió. «Y tampoco estoy solo». Los susurros aumentaron. Más claros. Más desesperados. Como si muchas voces intentaran hablar al mismo tiempo, pero ninguna pudiera salir por completo. «Escúchame bien», continuó don Ramón, apretando los dientes. «Ese niño no es un niño». La Chilindrina sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «Se alimenta», hizo una pausa, como si decirlo le doliera, «de nosotros. De lo que somos. De lo que fuimos. Nos mantiene aquí atrapados para seguir existiendo». Las sombras en las paredes comenzaron a moverse. Más rápido. Más violentas. «El departamento 8 no es un lugar», dijo don Ramón. «Es una boca». Un silencio pesado cayó sobre el sueño. «Si entras no saldrás», añadió. «A menos que», se detuvo. Sus ojos se abrieron ligeramente. Como si algo lo hubiera visto. Como si algo estuviera escuchando. «¿A menos que qué?», preguntó la Chilindrina, desesperada. Don Ramón la miró por última vez. Y por un instante pareció el mismo de antes. Cansado. Asustado. Pero aún su padre. «No dejes que te toque». Entonces todo se rompió. El cuarto desapareció. Los susurros se convirtieron en un grito ensordecedor. Y la Chilindrina despertó. Empapada en sudor. Con el corazón latiendo descontrolado. Pero había algo peor. En su cuarto había tierra en el suelo. Y una marca. Un círculo imperfecto dibujado con algo oscuro. Esa misma noche tomó una decisión. No podía quedarse sin hacer nada. No después de lo que había visto. La vecindad estaba en silencio absoluto. Demasiado silencio. Ni un solo ruido. Ni una sola voz. Como si todos ya se hubieran ido. Caminó lentamente hacia el patio. Cada paso le costaba más que el anterior. El aire se sentía denso, pesado, casi irrespirable. Y ahí estaba. La puerta del departamento 8. Entreabierta. Como si la estuviera esperando. Recordó las palabras de su padre. «No mires atrás». Empujó la puerta. El interior la envolvió en oscuridad. El mismo olor. Hierro. Sangre. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. Las velas derretidas. El círculo en el centro.
Todo igual. Todo peor. Y ahí estaba él. El chavo. De espaldas. Inmóvil. Sabía que vendrías. Dijo, con esa voz antinatural. La Chilindrina sintió que el miedo la paralizaba pero no se detuvo. ¿Dónde está mi papá?, gritó. El chavo giró lentamente. Sus ojos eran más profundos que nunca. Más oscuros. Más hambrientos. Aquí. Respondió, sonriendo. Y señaló el suelo. La Chilindrina bajó la mirada. Y por un instante lo vio. Rostros. Decenas de rostros formándose y deshaciéndose en la superficie del círculo. Gritando en silencio. Retorciéndose. Entre ellos don Ramón. Sus ojos la miraron. Siguen aquí. Dijo el chavo. Siempre están aquí. Los susurros comenzaron. Más fuertes. Más cerca. Algo se movió detrás de ella. Un paso. Luego otro. Recordó. No mires atrás. Apretó los ojos. Temblando. Tú también puedes quedarte. Susurró el chavo. No dolerá después de un tiempo. Sintió algo frío rozarle la espalda. Como dedos. Como manos. Como muchas manos. Casi cede. Casi se gira. Pero entonces escuchó la voz de su padre. Corre. Abrió los ojos. Y corrió. Sin mirar atrás. Sin detenerse. Los susurros se volvieron gritos. Las paredes parecían moverse. El suelo se sentía inestable. Algo la perseguía. Algo rápido. Algo desesperado. La puerta estaba ahí. A unos pasos. Sintió algo sujetarle el tobillo. Cayó. El aire se le fue. Los susurros estaban en su oído. Dentro de su cabeza. Quédate, no te vayas, nosotros no pudimos. Gritó. Se arrastró. Y con un último esfuerzo salió. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. El silencio regresó. La Chilindrina quedó tirada en el patio. Temblando. Llorando. Pero viva. Durante varios minutos no pudo moverse. Sentía el cuerpo entumecido como si algo dentro de ella hubiera intentado quedarse del otro lado. El silencio era absoluto. Demasiado perfecto. Cuando por fin logró levantarse, notó algo extraño. La vecindad no era la misma. Las luces de algunas ventanas estaban encendidas, pero no se escuchaba ni una sola voz. Ni una risa. Ni una discusión. Nada. Como si el lugar entero hubiera quedado vacío. «Hola», murmuró, con la voz quebrada. Nadie respondió. Caminó lentamente hacia el centro del patio. Su respiración era irregular. El miedo seguía ahí clavado en el pecho. Entonces lo vio. El chavo estaba sentado en el suelo. Como siempre. Como si nada hubiera pasado. ¿Te tardaste?, dijo, sin mirarla. La Chilindrina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hiciste?, preguntó, retrocediendo un paso. El chavo levantó la mirada. Y por primera vez no sonreía. Ya no queda nadie. Respondió con calma. Solo tú. Las palabras cayeron como un golpe seco. La Chilindrina volteó hacia los departamentos. Las puertas estaban entreabiertas. Oscuras. Vacías. Un viento frío recorrió el patio arrastrando un susurro lejano. No es cierto, susurró. Entraron mientras dormías. Continuó el chavo. Todos sueñan primero. Todos escuchan después. Y al final todos entran. La Chilindrina negó con la cabeza, desesperada. ¡No! Yo salí. Yo escapé. El chavo inclinó ligeramente la cabeza. ¿De verdad crees que saliste? El aire se volvió más pesado. Más denso. La Chilindrina sintió una presión en los oídos. Como si el mundo se distorsionara. Dio un paso atrás pero el suelo crujió de forma extraña. Miró hacia abajo. Y su sangre se heló. El piso del patio no era piso. Era el mismo círculo. El mismo que estaba dentro del departamento 8. Apenas visible extendiéndose por toda la vecindad. Y debajo rostros. Cientos de rostros. Retorciéndose. Susurrando. Mirándola. Entre ellos don Ramón. Doña Florinda. Kiko. El señor Barriga. Todos. ¿Nunca saliste?, susurró el chavo. La Chilindrina intentó gritar pero no pudo. Su voz no salía. Sus piernas dejaron de responder. Solo te dejé correr. Continuó él. Necesitaba que vieras, que entendieras. El chavo se puso de pie lentamente. Su sombra se deformó en el suelo alargándose más de lo imposible. Ahora sabes lo que soy.
Cada paso que daba hacía que los rostros bajo el suelo se agitaran con más fuerza. Y ahora ya no puedes irte. La Chilindrina sintió unas manos sujetarle los tobillos. Luego las piernas. Luego la espalda. Frías. Muchas. Demasiadas. No, logró susurrar. El chavo se detuvo frente a ella. Y sonrió. No te preocupes, Dijo con suavidad. al principio duele. Las manos comenzaron a arrastrarla hacia abajo. Lentamente. El suelo se abrió como si fuera líquido. Los rostros gritaban en silencio. Suplicaban. Pero después te acostumbras. La Chilindrina extendió la mano intentando aferrarse a algo o a cualquier cosa. Papá. Por un instante don Ramón apareció entre los rostros. Sus ojos la miraron. Y esta vez no suplicaban. Solo estaban resignados. Entonces desapareció. Y la Chilindrina también. El patio volvió a la normalidad. Silencioso. Vacío. Como siempre. El chavo se sentó en el suelo. Solo. Esperando. Pasaron los días. Luego semanas. Luego años. Y una mañana cualquiera nuevos inquilinos llegaron a la vecindad. Una familia. Con un niño pequeño. El niño jugaba en el patio cuando vio a otro niño sentado cerca del barril. Hola, dijo con curiosidad. ¿Tú dónde vives? El chavo levantó la mirada. Y sonrió. En el departamento 8.